Se cierra el ciclo de la eliminatoria para el Mundial del 2026, con 2 partidos peleando por los últimos cupos y otros para probar cosas nuevas en la cancha. Analizamos los 5 partidos y con el simulador de resultados vemos las chances de ganar de cada país. El primer partido de la última fecha será entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil. Ambas selecciones ya están clasificadas, con Argentina en el primer puesto con 38 puntos, mientras que Ecuador está en el cuarto lugar con 26 puntos. Los antecedentes son totalmente parejos jugando en tierras ecuatorianas, con 3 victorias locales, 3 del visitante y 2 empates. El partido por las eliminatorias del 2022 también se jugó en Guayaquil, con ambas selecciones ya clasificadas y culminó con un empate 1-1. En las estadísticas se ve un partido muy parejo en todos los números, excepto las faltas, donde Ecuador casi triplicó a los argentinos. La Tri decidió jugar sus últimos 2 encuentros en el llano para poder competir en las mismas condiciones que las que jugará el Mundial. Un triunfo será muy importante, más allá de estar clasificado, porque podría permitir a Ecuador subir en el ranking FIFA. Está muy cerca de subir de bombo en el sorteo del Mundial, lo que podría darles un grupo más accesible en el 2026. Será un partido especial porque Ener Valencia, el máximo goleador de la historia de la selección, jugará su último encuentro por eliminatorias frente a su público. Ecuador tendrá de vuelta a Alan Franco, suspendido la fecha pasada por expulsión. Moisés Caicedo no jugó por precaución ante Paraguay, pero se espera que esté disponible el martes. En este partido, los dirigidos por Sebastián Becachese buscarán asegurar su lugar como una de las mejores selecciones a nivel defensivo de la historia de las eliminatorias. Hasta ahora solo recibieron 5 goles, siendo solo superados por la selección de Brasil del 2022. Ningún otro país terminó una eliminatoria recibiendo menos de 10 goles. Es un reflejo de su enorme capacidad defensiva. Un posible 11 sería con Galíndez en el arco, Ordóñez, Pacho, Hincapié y Estupiñán en defensa, Franco, Caicedo y Vite en el medio, Angulo, Plata y Valencia en el ataque. En Argentina no jugará Lionel Messi, quien ya hizo su despedida por eliminatorias frente a su público en Buenos Aires ante Venezuela. Tampoco estará Cuti Romero, suspendido por acumulación de tarjetas. Lionel Scaloni ya está buscando opciones nuevas en el equipo, incluyendo a Franco Mastantuono de titular ante Venezuela en Buenos Aires. Un posible 11 sería con Dibu Martínez en el arco, Molina, Valerdi, Otamendi, Tagliafico en defensa, Paredes, De Paul y Mastantuono en el medio, Simeone, Almada y Álvarez en el ataque, aunque es difícil saber, al igual que muchas otras selecciones en esta fecha. En las probabilidades, el favorito a ganar es Ecuador, que suma 36,8% de chances de ganar, contra un 34,4% de chances para Argentina. En 28,8% de los escenarios se da un empate, aunque estos cálculos se basan en Ecuador jugando en la altura, así que podrían estar equivocados. El primero de los partidos en simultáneo del martes será entre Perú y Paraguay en Lima. Aquí no hay importancia deportiva, ya que Perú ya se eliminó, quedando en 9º lugar con 12 puntos, mientras que Paraguay aseguró su clasificación, ahora en el 6º lugar con 25 puntos. Este es el único partido de la fecha con un dominio total del local, con Perú ganando 6 partidos y empatando en 2 de ellos. Paraguay nunca pudo ganar un encuentro de eliminatorias en tierras peruanas. En las últimas eliminatorias, la bicolor derrotó a la albirroja por 2-0 para asegurar el cupo de repechaje. En las estadísticas, Paraguay tuvo más remates y un poco más de posesión, pero cometió 23 faltas contra solo 6 de Perú, un reflejo de cómo se jugó el partido. El equipo tendría de vuelta a Andy Polo, quien se lesionó en la previa a la fecha anterior. Quien no jugará será Sergio Peña por suspensión. Quien vuelve es Renato Tapia, quien estuvo suspendido ante Uruguay. La selección peruana llega a este partido ya eliminada del Mundial, por lo que usará esta oportunidad para probar a nuevos nombres con la intención de renovar el plantel. En el último partido, jugadores como Kenji Cabrera, Jairo Concha y Jesús Pretel debutaron, mientras que esta vez tienen 4 futbolistas que pueden vestir la casaca por primera vez. Perú quiere evitar tener la peor campaña ofensiva de la historia de las eliminatorias, pero necesita convertir 2 goles o más, algo que solo hizo en 1 de 17 partidos. No se espera un gran marco de público, por lo que perderá en parte la fuerza de su localía. Un posible 11 sería con Gales en el arco, Sone, Garcés, Lazo y López en defensa,
Tapia, Pretel y Noriega en el medio, Cabrera, Quevedo y Ramos en el ataque. Paraguay, por su parte, aseguró su clasificación en la fecha pasada, pero buscará ganar para seguir subiendo en el ranking FIFA. 3 titulares quedaron fuera por suspensión: Andrés Cubas, Miguel Almirón y Junior Alonso. Para reemplazarlos se convocaron a 3 futbolistas, entre ellos Lucas Romero de Recoleta, una gran sorpresa. Considerando el poco tiempo de trabajo, existe la chance que Gustavo Alfaro pruebe a algunos jugadores de alternativa para ver su rendimiento. La albirroja, por su parte, buscará mejorar su trabajo en ofensiva. Hasta ahora solo ha anotado 13 goles, su segundo total más bajo por eliminatorias, pero que esta vez ha sido suficiente para clasificar al Mundial. Un posible 11 sería con Orlando Gil en el arco, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alexis Duarte y Agustín Sandes en defensa, Bobadilla, Diego Gómez y Galarza en el medio, Ángel Romero, Sosa y Ábalos en la zona de ataque. Perú es la favorita a ganar este cruce, con 48,5% de chances en el simulador, contra 25,8% de probabilidades que gane Paraguay. Hay también un 25,7% de chances de un empate. El partido más importante de toda esta jornada será entre Venezuela y Colombia. Venezuela está en el cupo de repechaje con 18 puntos, superando a Bolivia por 1 punto, mientras que Colombia está quinto con 25 unidades, ya clasificada. El historial entre ambos países jugando en Venezuela es único, ya que suman más empates que victorias, 5 en total, con 2 triunfos venezolanos y 2 colombianos. El último partido en el 2022 terminó 1-0 a favor de Colombia, victoria que no sirvió a los cafeteros para llegar al repechaje. En las estadísticas vemos que fue un duelo parejo, con Venezuela intentando más remates, pero con Colombia sumando un poco más de posesión. Para la Vinotinto, este es el partido más importante de su historia. Con un triunfo asegura el 7º lugar, mientras que si empata o pierde necesita que Bolivia no gane su partido o si no se queda fuera de todo. En caso que pierda y Bolivia empate, pasará a Venezuela por su mejor diferencia de gol. El encuentro se jugará en el Monumental de Maturín, estadio donde Venezuela se ha hecho fuerte en esta eliminatoria. No perdió un solo partido de local en la eliminatoria y sumó 16 de sus 18 puntos en casa, el mejor número de la historia de la selección. Si gana o empata, terminará por primera vez una eliminatoria sin perder un partido jugado en Venezuela. El mayor problema del equipo dirigido por Bocha Batista es que no ha derrotado a los equipos más fuertes del torneo. Las 4 victorias que consiguió fueron ante las 4 selecciones por debajo del top 5 actual en la tabla y 3 de ellas ante las selecciones en zona de eliminación. En el partido de la última fecha ante Argentina, la selección local fue muy superior y hubieran perdido por mayor diferencia si no era por las tapadas de Rafael Romo. Un arma a favor de Venezuela podrían ser los offsides. Colombia es la selección con más offsides cobrados en contra en la eliminatoria, 2 por partido. Para eso la línea defensiva venezolana debe estar bien coordinada, algo que no pasó ante Argentina. Este partido podría ser definido por el juego aéreo. Colombia es el equipo que más goles convirtió de cabeza en la eliminatoria, 6, además de ser el que más remates intentó de cabeza con 49. Venezuela es el equipo que más goles recibió de cabeza, 6, y el gol en enfrentamiento entre ambos en 2023 fue por esta vía, un gran cabezazo de Rafael Santos Borré. La Vinotinto tendrá de vuelta a Telasco Segovia, suspendido la fecha pasada, al igual que José El Brujo Martínez. Con esto vuelven 2 de sus mediocampistas titulares, en una zona donde la selección sufrió mucho ante Argentina. Un posible 11 venezolano sería con Romo en el arco, Aramburu, Ferraresi, Ángel y Navarro en defensa, Cáceres y José Martínez como volantes, Savarino, Segovia y Soteldo como ofensivos, y último Salomón Rondón como punta. En Colombia volverán Daniel Muñoz y Kevin Castaño, suspendidos en la última fecha. Con el equipo ya clasificado se espera que Néstor Lorenzo realice cambios para que jugadores que tuvieron pocos minutos en este tiempo puedan jugar y mostrarse con la selección. Uno de los posibles cambios sería en el ataque. En lugar de John Córdoba ingresaría Luis Suárez, aunque muchos hinchas pedían por el veterano Dairo Moreno en esta zona. Colombia podría formar con Vargas en el arco, Muñoz, Mosquera, Lucumí y Mojica en defensa, Castaño y Lerma de volantes, Díaz, James Rodríguez y Jorge Carrascal en el ataque, con Suárez como único punta. Este es el partido más parejo en las simulaciones, con Venezuela sumando un 37,5% de chances para ganar contra un 35,4% para los colombianos, además de un 27,1% de chances que termine en un empate. Un partido para completar el calendario será entre Chile y Uruguay en Santiago. Chile llega eliminada con 10 puntos en el último lugar de la tabla, mientras que Uruguay ya clasificó y está en el tercer lugar con 27 puntos. Chile tiene una leve ventaja en sus antecedentes de local, sumando 4 victorias contra 2 de Uruguay, además de 3 empates. En su último duelo, Uruguay ganó por 2-0, incluyendo un golazo del ya retirado Luis Suárez.
En las estadísticas vemos que Chile tuvo mejores números, en especial en posesión y pases intentados, pero Uruguay aprovechó mejor sus chances. En la roja no estará Darío Osorio, desafectado por una lesión en las prácticas previas, al igual que Benjamín Kusevich. Bruno Bartichotto no jugó ante Brasil por molestias, pero podría estar disponible. La intención de Chile de renovar es clara al ver la edad de su plantel, con un promedio por debajo de los 25 años. Este es un cambio importante, ya que en las eliminatorias a Qatar fue la única selección con promedio de edad por encima de los 30 años. El técnico Nicolás Córdoba ya inició lo que se llama el Operativo 2030, y según él, el plan del partido ante Brasil se cumplió. Esto a pesar que perdieron por 3-0, intentando casi 20 remates menos al arco que sus rivales. Un 11 de Chile podría ser con Vigorux en el arco, Ormazábal, Iván Román, Daniel González y Suazo en defensa, Loyola y Pizarro de volantes, Lucas Asadi, Lucas Cepeda y Luciano Cabral en ofensiva, con Ben Brereton en el ataque. Marcelo Bielsa deberá hacer cambios, ya que no estará Matías Olivera por suspensión. Uruguay tendrá de vuelta a los suspendidos Naintán Nández y Ronald Araujo en la zona defensiva y a Darwin Núñez en el ataque. Este será un partido especial para Bielsa, ya que vuelve a Chile por primera vez tras su paso por la selección entre 2007 y 2011. Hasta hoy es querido por los hinchas chilenos e incluso dijo que le hubiera gustado seguir más tiempo al frente de la selección. Uruguay podría formar con Rochet en el arco, Nández, Araujo, Cáceres y Piqueres en defensa, Ugarte, Bentancur y Valverde de volantes, Pelistri, Brian Rodríguez y Darwin Núñez en el ataque. Las simulaciones dan una leve ventaja a los locales, con Chile promediando 40,2% de chances de ganar contra 31,1% de chances para Uruguay. En 28,7% de las simulaciones se da un empate. El otro partido al todo o nada de la última fecha será entre Bolivia y Brasil en el Alto. Bolivia llega al último partido de eliminatorias con chances, ya que está en octavo lugar con 17 puntos, a un punto de zona de repechaje. Brasil ya clasificó y está en segundo puesto con 28 puntos. Los antecedentes de este duelo también son parejos, ya que tanto Bolivia como Brasil ganaron 3 partidos cada uno y empataron en 2 ocasiones. El último duelo por las eliminatorias del 2022 fue una goleada de Brasil por 4-0. Las estadísticas muestran un partido más parejo, con números similares, pero con Brasil intentando muchos más pases. La verde necesita ganar su partido para tener chances de clasificar, ya que estaría dentro si gana y Venezuela no gana su partido. Cualquier otro resultado los dejaría fuera de la contención. La ventaja que tienen es que jugarán en los más de 4.000 metros de El Alto, estadio donde ganaron 3 de sus 5 partidos que disputaron y hasta ahora no perdieron un encuentro aquí. Si Bolivia gana este partido, sumarán 17 puntos jugando de local, rompiendo su récord histórico de local por eliminatoria. Igual podría no ser suficiente para clasificar. Se espera un clima frío para la hora del partido, que será el primero que se juegue de noche en este estadio por eliminatorias. De forma curiosa, Bolivia deberá cuidarse de los remates de larga distancia ante Brasil. La canariña es la selección con más goles convertidos desde fuera del área en las eliminatorias, 6 contra solo 3 de Bolivia. Esto se da a pesar que la verde intentó casi 40 remates más desde esta zona en eliminatorias, casi todos ellos en sus partidos jugados de local. Otro elemento a cuidar en la defensa serán los tiros de esquina. Brasil es la selección que promedia más corners a favor, mientras que Bolivia es la que suma más corners en contra por partido, 5 por encuentro cada uno. En Bolivia hubo un susto con la salida de Diego Medina ante Colombia, pero no fue nada grave, por lo que estaría disponible para este partido, al igual que Efraín Morales. El equipo no pudo entrenar el viernes por atrasos en sus vuelos. Bolivia podría formar con Lampe en el arco, Medina, Jaquín, Morales y Fernández en defensa, Robson, Villamil y Vaca en el medio, Paniagua, Terceros y Algarañaz en la zona de ataque. Brasil no podrá contar con Casemiro, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Caio Jorge fue reemplazado en la lista por Andreas Pereira porque se lesionó. Considerando el partido en la altura, se espera que Carlo Ancelotti realice cambios en el equipo titular, probando a otros jugadores con menos chances en los últimos partidos. El italiano dijo que jugaría en este encuentro con la responsabilidad que corresponde, descartando jugar a menos considerando la situación del equipo boliviano. Un posible equipo alternativo de Brasil puede incluir a Alisson en el arco, Vitinho, Marquinhos, Alexandro y Caio Henrique en defensa, Andrei Santos, Jan Lucas y Lucas Paquetá en el medio, Luis Enrique, Samuel Lino y Richarlison en el ataque.
Aquí, a pesar de la altura, el favorito es Brasil, con 45,1% de chances de ganar por el antecedente histórico, contra un 32% para Bolivia, además de un 22,9% de chances que se dé un empate. Para ustedes, ¿qué equipos ganarán sus partidos en la fecha 18? Para saber más cómo les fue en la fecha pasada, hagan clic en el video con las probabilidades hasta la fecha 17.